Buenas noches, mi nombre es Edwin Vargas y con mi compañero Diego Nicolás López estamos trabajando en un algoritmo de clasificación para intentar predecir si hay un día de lluvia o no con una base de datos histórica de Australia. Esa base de datos pues es pública y básicamente la base de datos lo que nos está mostrando es cierta información clave como la temperatura mínima, la temperatura máxima, la velocidad del viento, la dirección del viento, la humedad, la presión y las fechas tomadas diariamente. Esta información, pues haciéndole un tratamiento con un algoritmo en scikit-learn, queremos predecir si el desempeño del algoritmo es suficientemente bueno para saber si nos puede servir para predecir o no un día de lluvia en algunas ciudades. Entonces, lo primero que hicimos con esta base de datos fue hacer un tratamiento. Lo primero que se hizo fue identificar las columnas, evaluar cuáles eran unas columnas categóricas y esas columnas categóricas, pues aplicarles algún tratamiento para volverlas unos datos numéricos. Entonces aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, cogemos la velocidad, la dirección del viento en los diferentes horarios, que eran valores categóricos, y le hicimos un tratamiento para que quedaran en valores numéricos. Finalmente, lo que a nosotros nos interesa es la columna que se llama Rain Tomorrow, que tendrá valores como 1 y 0. Acá también estamos cambiando los valores por 1 y 0 para saber si llueve o no llueve, siendo el 1 el día lluvioso y el 0 para el día de no lluvia. Después de hacer este tratamiento, pues tratamos de hacer una correlación entre las diferentes variables. Acá, por ejemplo, estamos haciendo una correlación entre la humedad a las 3 de la tarde y la humedad a las 9 de la mañana, y los puntos que vemos en color naranja pues serían los valores de lluvia, y los puntos azul serían los valores en los que no habría lluvia al día siguiente. Lo mismo se hizo una correlación entre las temperaturas mínima y máxima y entre las presiones a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Acá también tenemos una gráfica donde se hace una correlación entre la temperatura a las 9 de la mañana y la presión. Y acá también tenemos una correlación entre la temperatura a las 3 de la tarde y la presión a las 3 de la tarde. Con esta información queremos ya alimentar nuestros modelos. Aquí vamos a evaluar 3 modelos para tratar de predecir los días de lluvia o no lluvia. Para poder hacer esa evaluación, hicimos un ejercicio con los valores NaN, que serían, digamos, hicimos varios ejercicios para ver de qué manera nos afectaban el desempeño de los algoritmos, y decidimos las diferentes alternativas eliminar todos los valores NaN que encontremos, y al hacer las diferentes evaluaciones encontramos que el desempeño era incluso mejor que tratar de hacer un algoritmo o hacer un tratamiento a esos valores con medianas o medias, o tener, digamos, algún criterio diferente. Ahora lo que vamos a hacer es mostrar los algoritmos que probamos y mirar cuál es el desempeño y concluir cuál sería el mejor para utilizar en este ejercicio. Bueno, luego de la depuración de los datos que hicimos con la eliminación de los DAN y los análisis previos que se hicieron allí, entonces vamos a iniciar con la segmentación de los datos en entrenamiento y prueba. Para ello, entonces, utilizamos el paquete de scikit-learn, con la cual vamos entonces a importar el train test split, en el cual nosotros vamos a segmentar la información en un 80% de datos de entrenamiento y un 20% de datos para prueba.
Esto lo ejecutamos en esta celda. Luego vamos a hacer una estandarización de los datos. Consideramos que es importante realizar esto en vista de que varias de las magnitudes allí pues difieren, digamos, en órdenes de magnitud y también en signo. Entonces, esto, digamos, puede afectar en cierta manera en tener un sesgo en el momento, digamos, de implementar o en poner en prueba, en poner en producción el algoritmo. Entonces, es importante mantener un estándar definido para todos los datos. Una vez logramos esto, entonces vamos a utilizar entonces tres algoritmos de clasificación y allí vamos a evaluar cuál algoritmo, digamos, nos va a entregar el mejor desempeño. Comenzamos inicialmente con la regresión logística, entonces tomamos entonces los datos estandarizados de prueba. Vamos a tomar entonces también los datos de las etiquetas, ¿cierto? Para el entrenamiento también, obviamente los datos de las etiquetas para el entrenamiento no sufren un proceso de estandarización, en vista que es un valor binario sí o no o 1 o 0. Entonces no sufre estandarización esta columna. Luego de que procesamos la información, obtenemos entonces el modelo de regresión. Entonces, proyectamos entonces las métricas que nos van a indicar el desempeño de este algoritmo. Tenemos entonces una precisión para la no lluvia de 0.87 y para la lluvia de 0.75 y un recall de 0.95 para la no lluvia y 0.51 para la lluvia. Digamos, el recall en este aspecto nos puede estar indicando un posible desbalance de los datos en el sentido que hay muchos más datos que se están midiendo, que se están teniendo en cuenta para la no lluvia versus la lluvia. Esto, digamos, podría afectar en cierta medida el desempeño. Nosotros evaluamos también un algoritmo para mejorar el balance de los datos que se llama SMOTE. Decidimos implementarlo. Si bien mejoró el recall, ¿cierto? Tuvimos una afectación importante en la precisión. Entonces optamos por dejar quieto, digamos, dejar quieta el dataset como ya lo tenemos presentado. Entonces, pues, secuencialmente también implementamos el perceptrón multicapa. Entonces, allí decidimos hacer un grid search manual en el cual, digamos, evaluamos 100 neuronas divididas en 10 capas. Entonces comenzamos de a 2 capas con dos neuronas e hicimos un barrido completo hasta llegar hasta las 10 neuronas con 10 capas. Vemos allí que pues, los datos de la precisión se mantienen en un margen muy, muy estable. No hay una variación importante. O sea, el máximo llega a 0.77, pero realmente vemos que la afectación, digamos, en la variación de ese parámetro no digamos, surtió ningún efecto importante. Por otra parte, evaluamos también entonces en el perceptor multicapa, evaluamos el desempeño, que también se mantiene en el 75%, el recall se mantiene muy similar con respecto a la regresión logística, lo cual nos sugiere que, pues, digamos, estos dos algoritmos tienen un desempeño muy, muy parecido. Y por último, en este caso, aquí llamamos el árbol de decisión, corrimos el algoritmo, lo probamos, pero infortunadamente la precisión para los datos de lluvia es bastante baja a comparación de los otros dos. Por lo tanto, optaremos por utilizar en este caso para los algoritmos de clasificación, ya sea la regresión lineal, la regresión logística o el perceptrón multicapa.